Imagina el final de una comida en un restaurante chino de Estados Unidos. Los platos ya están vacíos. La conversación se relaja. Llega la cuenta. Y justo al final aparece ese pequeño gesto que millones de personas reconocen al instante. Una galleta crujiente, doblada, con un papelito en su interior. La rompes. Lees el mensaje. A veces es una frase misteriosa. A veces un consejo. A veces una predicción simpática. Y casi siempre ocurre lo mismo. Nadie se pregunta demasiado de dónde salió realmente esa tradición. Porque, para muchísima gente, la asociación parece automática. Galleta de la fortuna igual a China. Pero aquí viene lo sorprendente. Las galletas de la fortuna no son realmente chinas. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos explica que la versión moderna probablemente nació en California y que su historia está más ligada a raíces japonesas en Estados Unidos que a una tradición china nacida en China. Y esa revelación, aunque parezca pequeña, abre una historia enorme. Una historia de migración, mezcla cultural, memoria borrada, adaptación y reinvención. Porque las galletas de la fortuna no son solo un postre curioso. Son un ejemplo perfecto de cómo una costumbre puede cambiar de identidad hasta que casi todo el mundo olvida su verdadero origen. Lo primero que hay que entender es que su historia no es completamente simple. La propia Biblioteca del Congreso dice que el origen tiene zonas borrosas. Hay varias teorías antiguas, algunas leyendas y distintas personas que reclamaron su invención. Pero, cuando se habla de la galleta de la fortuna moderna, la explicación más aceptada apunta a California a comienzos del siglo XX, no a China. Eso ya cambia por completo la imagen popular. Porque muchas personas imaginan que estas galletas llegaron directamente desde China como una tradición milenaria. Sin embargo, la Biblioteca del Congreso señala que también existen raíces japonesas en dulces llamados Tsujiura Senbei, que ya incluían papeles de fortuna, y que la figura más asociada a la forma moderna de la galleta es Makoto Hagiwara, un japonés que servía té y galletas de la fortuna en el Japanese Tea Garden de San Francisco alrededor de 1914. Y aquí la historia se vuelve fascinante. Porque de repente lo que parecía obviamente chino empieza a revelar otra realidad, una tradición nacida en Estados Unidos, influida por inmigrantes japoneses, que más tarde acabaría integrada en el imaginario de la comida china estadounidense. Es decir, no estamos solo ante un error gastronómico, estamos ante un caso perfecto de transformación cultural. Piensa en lo que eso significa. Un alimento con raíces japonesas en Estados Unidos, desarrollado en California, que termina convertido en símbolo casi obligatorio del restaurante chino americano. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque la cultura no viaja intacta. Se mezcla, se adapta, se reetiqueta. Cambia según el lugar, según la historia y según quién permanece visible y quién deja de estarlo. La Biblioteca del Congreso también menciona otra figura importante en esta disputa, David Jung, un empresario chino-estadounidense de Los Ángeles que dijo haber repartido galletas con mensajes a hombres desempleados cerca de su panadería en 1918. Durante años hubo debate sobre si el verdadero creador había sido Hagiwara en San Francisco o Jung en Los Ángeles. Incluso hubo un curioso juicio histórico en San Francisco en 1983, y el fallo simbólico favoreció a Hagiwara. Eso hace la historia aún más humana, porque no hay una escena única y perfecta del momento exacto de creación. Lo que hay es un proceso, una disputa, una evolución. Y eso suele ser mucho más real que las historias demasiado limpias. Las tradiciones populares casi nunca nacen de manera ordenada. Se construyen entre personas, ciudades, negocios, influencias y recuerdos que compiten entre sí.
Pero hay otro detalle todavía más interesante. Las galletas de la fortuna, tal como hoy las conocemos, son prácticamente desconocidas en China como tradición histórica propia. La Biblioteca del Congreso llega a resumir la idea de una forma muy clara. Aunque la creencia popular diga otra cosa, las galletas de la fortuna modernas son tan estadounidenses como el béisbol y la tarta de manzana. Y eso obliga a replantear muchas cosas, porque nos hace ver que lo que solemos llamar comida china en muchos lugares de Estados Unidos no siempre es estrictamente china en origen. A menudo es una cocina híbrida, china estadounidense, asiático-americana, adaptada al gusto local, influida por varias comunidades y modelada por décadas de historia migratoria. La galleta de la fortuna es quizá el símbolo más perfecto de esa mezcla. No representa tanto a China como a la experiencia asiático-estadounidense en América. No es una reliquia antigua llegada intacta desde Oriente. Es una creación nacida del contacto entre culturas. Y ahí aparece una de las partes más profundas de esta historia: la manera en que los contextos históricos cambian la autoría visible. A comienzos del siglo XX, en California convivían comunidades inmigrantes asiáticas muy distintas, entre ellas japoneses y chinos. Las ideas culinarias no vivían aisladas en cajas separadas. Había intercambios, reinterpretaciones y formas de adaptación comercial. Una tradición inspirada en un dulce japonés podía cambiar de forma y función en Estados Unidos. Luego podía pasar a restaurantes chinos americanos y con el tiempo quedar absorbida por esa identidad pública. Y sin embargo, la historia no se quedó quieta. Uno de los grandes giros del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. La persecución y el internamiento de japoneses estadounidenses alteraron profundamente sus negocios y su presencia pública en la costa oeste. En ese contexto, muchas huellas culturales japonesas quedaron debilitadas, desplazadas o invisibilizadas, mientras que otros espacios culinarios siguieron evolucionando bajo otras etiquetas. Aunque la Biblioteca del Congreso no desarrolla ese proceso en detalle en su página breve, la conexión japonesa temprana y el desarrollo posterior en Estados Unidos ayudan a entender por qué la autoría pudo difuminarse con el tiempo. Y eso vuelve la galleta de la fortuna casi en un objeto de memoria histórica. Porque no es solo una galleta, es el resto visible de una historia migrante complicada. Una pequeña cápsula donde se cruzan Japón, China, California, comercio, adaptación americana y olvido colectivo. Lo extraordinario es que casi nadie piensa en eso cuando la abre. La mayoría de las personas solo ve una frase divertida, un número de la suerte, un pequeño ritual al final de una cena. Pero detrás de ese gesto hay más de un siglo de historia cultural. Incluso la forma de fabricarlas cuenta algo sobre su transformación. La Biblioteca del Congreso explica que, originalmente, los panaderos hacían círculos de masa, los horneaban, colocaban la fortuna en el centro mientras seguían calientes y luego los doblaban antes de que endurecieran. Más tarde, en 1974, Edward Louis inventó una máquina para insertar el papel y doblar la galleta, y en 1980, John Lee creó una máquina totalmente automatizada. Es decir, la galleta de la fortuna pasó de ser una pieza artesanal a una producción industrial característica de la cultura alimentaria estadounidense. Eso encaja perfectamente con su historia, porque esta galleta no solo nació en un cruce de culturas, también creció dentro de la lógica industrial y comercial de Estados Unidos. Se convirtió en producto, en símbolo, en costumbre de masas, y en ese proceso fue perdiendo matices de origen hasta que la etiqueta China terminó pareciendo natural. Es curioso cómo funciona la memoria colectiva. A veces una sociedad recuerda mal porque simplifica. A veces recuerda mal porque una cultura dominante reordena lo que ve.
Y a veces recuerda mal porque la versión equivocada es más cómoda, más fácil o más repetida. Con las galletas de la fortuna pasó algo parecido. Acabaron asociadas a lo chino porque se servían en restaurantes chinos de Estados Unidos una y otra vez, hasta que esa repetición creó una verdad cultural popular, aunque no fuera históricamente exacta. Y eso nos enseña algo muy importante. La identidad de un alimento no siempre depende de dónde nació, sino también de dónde se popularizó y de qué comunidad terminó representándolo ante el público. Por eso esta historia resulta tan poderosa, porque habla de algo más grande que un postre. Habla de cómo América creó muchas de sus tradiciones a partir de mezclas. Habla de cómo los inmigrantes transformaron el país y al mismo tiempo vieron sus aportes cambiar de nombre o de dueño simbólico. Habla de cómo la cultura no siempre conserva etiquetas limpias. Una galleta puede parecer trivial, pero a veces una galleta contiene una historia entera. Y quizá por eso la galleta de la fortuna es tan perfecta como símbolo, porque ya desde su propia forma encierra un mensaje oculto. Por fuera parece una cosa simple. Por dentro guarda algo inesperado. Exactamente igual que su historia. Por fuera parece una tradición china evidente. Por dentro es una historia más americana, más californiana y más japonesa de lo que la mayoría imagina. Eso también le da una dimensión muy contemporánea. En una época donde se habla tanto de apropiación cultural, mezcla cultural, autenticidad y representación, las galletas de la fortuna nos recuerdan que la identidad cultural rara vez es completamente pura. Muchas veces es una construcción nacida de encuentros, tensiones, olvidos y adaptaciones, y no por eso resulta menos interesante. Al contrario, resulta más real. La historia verdadera casi siempre es más compleja que el cliché. Las galletas de la fortuna no son realmente chinas. La versión moderna probablemente nació en California. La Biblioteca del Congreso señala una conexión fuerte con Makoto Hagiwara y con raíces japonesas en Estados Unidos, aunque también reconoce otras reclamaciones históricas, como la de David Jung en Los Ángeles. Al final, lo más asombroso no es solo descubrir que la creencia popular estaba equivocada. Lo más asombroso es entender por qué lo estaba. Porque en esa confusión se esconden migraciones, negocios, guerras, transformaciones urbanas, memoria selectiva y cultura popular americana. Todo eso comprimido en una galleta ligera que se rompe con los dedos en apenas un segundo. Y quizá esa sea la mejor manera de terminar esta historia. La próxima vez que alguien abra una galleta de la fortuna, tal vez no esté abriendo solo un mensaje simpático. Tal vez esté abriendo una pequeña cápsula del siglo XX. Un objeto nacido entre comunidades asiáticas en Estados Unidos, modelado por California, popularizado en restaurantes chinos americanos y convertido en un símbolo tan repetido que casi logró borrar su propio pasado. Una galleta pequeña. Una gran confusión histórica. Y una verdad fascinante. A veces, las tradiciones más famosas no vienen de donde creemos, sino de los lugares donde las culturas se mezclan, cambian y aprenden a contarse de otra manera.